asambleísta Juan Cárdenas. Señor presidente, colegas asambleístas, volvemos a insistir en la letra, la exégesis y el espíritu del artículo 441 de la Carta Magna. Solo aquellos temas que no implican reforma institucional de los contenidos constitucionales pueden seguir un trámite que aquí se ha propuesto con un poco de ligereza. Todo lo que signifique reforma institucional, alteración o afectación de derechos ciudadanos contenidos en la Constitución más garantista del planeta, tiene que ser tramitada mediante una asamblea constituyente. Eso dice la Carta Magna. Además, existe en el seno de nuestra asamblea una comisión para las reformas de la Constitución. Al hacer este planteamiento, estamos disminuyendo las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el encargo que le hiciera el Pleno de la Asamblea a esa comisión. Vemos claramente entonces que la intención es, como se ha dicho, precarizar derechos, volver los temas un tanto electoralistas, lavar la cara de cierta gente que ni ve y ni oye, y una serie de factores que no son precisamente la inspiración de lo que debe tener e inspirar una reforma de carácter constitucional. Aquí se ha hablado del voto facultativo. Puede ser esa una profunda reforma institucional que tendrá que hacerse por la vía de la Asamblea Constituyente. Otro de los temas que lo dicen con mucha fuerza y énfasis es la autonomía del Banco Central. En esto sí realmente es para reírse. El recetario contenido en la carta de intención que le obliga a un gobierno sometido a aceptar las directrices, las órdenes del Fondo Monetario Internacional, quieren convertirlo en una reforma constitucional. Dizque para que se vuelva inamovible. En la ley que dizque servía para mitigar la tragedia que vivimos, el ordenamiento de las finanzas públicas, ya consumaron un ordenamiento antijurídico, ilógico, antipatriótico, de convertir a las reservas de la patria que custodia el Banco Central en recursos para garantizar el cumplimiento con el pago de la deuda externa, de los bonos, que no tiene Juan Pueblo, que no tiene cualquiera, que son portadores, negociantes y especuladores, los mismos que hoy usurparon el poder político del Ecuador. Si los recursos de la capacidad de ahorro en el sistema productivo del país sirven, compatriotas, para construir el bienestar del pueblo, esa es la lógica. Y eso nació de una voluntad expresada por más del 60% de compatriotas en Montecristi, les guste o no a los reaccionarios. Y no nos olvidemos que para la convocatoria a la Asamblea
constituyente se contó con la voluntad del 80% de los ecuatorianos. Esa enorme legitimidad intentan diluirla con un discurso acomodaticio. No nos cansaremos de repetir que durante los 10 años del gobierno anterior se produjeron 14 victorias electorales. Eso no se puede borrar. Eso está en la memoria colectiva. También abogan por la restauración de los famosos TBIs, tratados bilaterales de inversión. ¿Qué significa eso, compatriotas? Compatriotas del Ecuador profundo. Esto significa que le están abriendo la puerta a los atracos como los de la Oxy, que entreguemos nuestra soberanía, nuestros recursos naturales no renovables, nuestro petróleo, las minas, que entreguemos a la voracidad de las transnacionales y cuando se cansen de explotarnos, nos demanden en tribunales y arbitrajes internacionales pagados por esas compañías multimillonarias para ganarnos esos juicios y afectar nuestro patrimonio. Eso quieren. Esa es una actitud antipatriótica. Afectar los sagrados intereses de los ecuatorianos con una propuesta que es inconveniente, inoportuna, antijurídica y que afecta la soberanía y la dignidad del Estado. Asimismo, plantean la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Primero, le despojaron de todas sus facultades. Esta que es la esencia del quinto poder del Estado, el poder de transparencia y control social, y que nació precisamente para organizar, mediante comisiones de selección nacional, a los organismos de control. Vieron que no les conviene, porque nunca ganan un concurso y no les gusta concursar a los pelucones. Y entonces quieren que esa facultad vuelva al mercado del reparto que han convertido a la actual Asamblea Nacional. Y cuando eso ya haya sucedido, no, de una vez la eliminamos para siempre, porque les apesta la participación popular, la participación ciudadana. Si algo está mal, enderecemos el camino, reformemos los estatutos, pero la solución no es desaparecerlos, porque ahí se demuestra de cuerpo entero que el pueblo les apesta y solo les sirve cuando le estafan con el voto. En cuanto a la disminución del número de asambleístas, es una propuesta que al momento podría tener clientela, dada la situación que han creado aquellos que le convirtieron a la curul en un arrabal. Pero nosotros creemos que la soberanía del pueblo se expresa precisamente en esta primera función del Estado, a la que tenemos la obligación de honrar, de prestigiar, de jerarquizar con nuestra conducta, con el cumplimiento de nuestro deber de legislar y de fiscalizar, y nada más. No me vengan con el cuento de que hay algunas otras acciones que se deben hacer. No están en la Constitución. El palanqueo, meterle la mano en el bolsillo a los compañeros que integran los equipos, eso se llama delito. Apropiación indebida de lo ajeno, es un robo. Y eso debe depurarse, debe juzgarse, debe castigarse. No se va a solucionar
esta carencia de valores con la disminución de los integrantes. Pero es un asunto que se puede discutir en la vía de la reforma constitucional y a través de la comisión creada para ese efecto. Y lo del voto facultativo, repito, es también un tema desafiante que merece un gran debate nacional, pero no precisamente ahora, que estamos ya a vísperas de un proceso electoral y sobre todo en el momento más opaco de la vida de la Asamblea Nacional por culpa de quienes lo convirtieron en una herramienta para el saqueo, para el atraco, para la zapada. Yo levanto la voz por mucha gente que está en la Asamblea y no importa en qué ubicación ideológica se encuentre. Gente honesta, gente transparente, a quienes nos duele la conducta o la inconducta de quienes ensuciaron su curul, de quienes ofendieron el mandato, porque nuestros mandantes, nuestros electores son gente digna, honesta, trabajadora, transparente, y así deberíamos ser sus representantes, estar a la altura de esa delegación a través del voto, que hay ciertos sujetos que no supieron honrar porque están entontecidos por la acumulación de una riqueza que no les pertenece. Así que, señor presidente, nosotros tenemos muy claramente definida la hoja de ruta para llevar adelante un proceso de reformas o de enmiendas constitucionales. El camino lo establece la Constitución de Montecristi. Y en la medida en que afecte a la función legislativa con estas propuestas inconsultas, lo único que están haciendo es reforzando el hiperpresidencialismo que acusan vía constitucional. No, queridos ecuatorianos, la calentura no está en las sábanas. Aquí hemos escuchado una sesuda intervención de la compañera Marcela Guiñaga, que me exime de un comentario al respecto. Solo diré que el populismo penal en tiempo de elecciones o de campaña le hace mucho daño a la democracia. Y precisamente este no es un momento, no es la oportunidad para tratar temas que ya lo dijo el proponente, que quieren que se empate para que coincida con el próximo proceso electoral. Y con eso, ¿qué están pensando? Que van a obtener de nuevo un 7 veces sí. Y se acuerdan, los que se dejaron engañar con el 7 veces sí, ahí comenzó el descalabro de la patria. Ahí recibieron una patente de corso los que destruyeron la nación ecuatoriana. Así que dejemos que las instituciones cumplan con su papel de acuerdo a su estatuto, de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Y repito, hay una comisión creada para las reformas constitucionales. Es ella la que tiene que tramitar cualquier iniciativa y sobre todo que no tenga una segunda intención. Gracias, señor presidente.